Buenas noches. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Job. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job y vamos a hacerlo en el capítulo 40. Hace 8 días nos quedamos leímos los primeros 5 versículos del capítulo 40. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura hasta el versículo 14. Así que la lectura la vamos a hacer del versículo 6 al versículo 14 del capítulo 40. Y aquí en esta parte vamos a titular este mensaje como Dios desafía nuevamente a Job. Dios desafía nuevamente a Job. Bueno, vamos a hacer una oración antes de darle lectura. Señor, te pedimos por tu palabra, oramos que tú la bendigas a nuestra vida, Señor. Te agradecemos porque nos das ese privilegio de poder tener la Escritura, Señor, en nuestras manos de muchas formas y que la podemos consultar, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre nos dirija, Señor, en la meditación de tu palabra y que tu mismo Espíritu nos confirme la fe que nos has dado a través de la misma Escritura. Oramos para que tu iglesia siempre sea bendecida, Señor, a través de los predicadores, de las maestras de departamento infantil, de las diferentes áreas, Señor, para que siempre seamos edificados en la fe y tu pueblo sea enaltecido como tú deseas que sea tu iglesia, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la lectura vamos a hacerla, capítulo 40 del libro de Job, a partir del versículo 6 hasta el 14. Dice la Escritura: Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Eso es lo que dice el Señor a Job, ¿verdad? Y esas palabras, o sea, el Señor le está diciendo a este hombre que él vea, que compare, que si la fuerza de él como ser humano es igual a la de Dios. Y definitivamente que no, ¿verdad? En los diferentes versículos que ya leímos, le pregunta al Señor si su voz tiene el mismo trueno que la voz de Dios, y la respuesta también es obviamente que no. Así que Dios le está enseñando a Job, lo quiere llevar a este hombre a más humildad. Recordamos hace 8 días, ¿verdad?, que estábamos viendo que el Señor está preparando a Job, ¿verdad?, para un verdadero arrepentimiento. A través de todas las preguntas que el Señor le ha hecho, las preguntas los han llevando a que Job reconozca que él es humilde y que no tiene la capacidad, el poder que tiene el Señor. Esto es necesario, ¿verdad? Decíamos que lo que Dios está queriéndole mostrar a Job es el Evangelio. No tienen una relación, Dios y Job no tienen una relación de ley, es decir, no que no esté obligado Job a cumplir los mandamientos, claro que sí, pero sobre todo la gracia del Señor, porque Job ha sido un hombre que ha cumplido con la ley del Señor, que es un hombre que se interesa en los pobres, en los necesitados, en las viudas, en los extranjeros, etcétera. Y él es como si fuera la salvación por obras, vamos a llamarlo así, que no es por obras, pero si fuera la salvación por obras, Job la hubiera ganado definitivamente. Era un hombre que hacía demasiadas misericordias, era un hombre justo, pero como hombre, obviamente, pues es un hombre con pecado, ¿verdad? El pecado está
inherente al ser humano. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Pablo lo menciona y él dice, ¿verdad?, hablando acerca del pecado: miserable de mí, ¿quién me justificará? ¿Quién me librará, perdón? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose al pecado, ¿verdad? Y es el apóstol Pablo, ya tiene varios años, cuando él escribe la carta a los Romanos, ya tiene muchos años en el cristianismo, ya es el apóstol Pablo, el misionero, y él entonces está hablando, ¿verdad?, que hay algo dentro de él continúa en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, diciendo al apóstol Pablo que hay leyes en su vida, en su cuerpo. Una de ellas, una de las leyes, le pide adorar al Señor y su espíritu lo hace, pero la otra ley le dice que haga el pecado, ¿verdad?, que practique el pecado. Y esa ley, esa es la lucha que tiene el apóstol Pablo, que tiene el cristiano, y que ahora entonces Job también seguramente tiene esas cualidades de ser humano, es decir, un ser humano pecador. Sí, es un hombre justo, ya lo dijo el Señor en el versículo 5 del capítulo 1, pero todos los seres humanos que estamos en esta tierra somos pecadores. Esto no nos hace, ¿verdad? Si bueno, pues soy pecador, pues ni modo, ya no puedo hacer nada y vamos a seguir pecando. No, sí podemos hacer mucho, definitivamente, con el poder del Espíritu Santo. El Señor entonces lo está preparando, ¿verdad?, para un verdadero arrepentimiento a este hombre, a Job. Sí, ya lo dijimos, es un hombre bueno, etcétera, en su mayoría es un hombre que camina derecho, pero el Señor quiere que camine más derecho. Por eso es que son tantas preguntas, ¿verdad? Y ahora entonces lo lleva a otra serie de confrontación, le está preguntando que si él acaso tiene el mismo poder. Dice la parte que ya leímos en la Escritura: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y son preguntas que el Señor le hace a Job, porque el Señor sabe cuál es la conducta del ser humano. El ser humano tiende a justificarse siempre, ¿verdad?, y a culpar a otras personas, a las otras circunstancias o a las cosas, para que él siempre salga como un hombre sin culpa. Lo miramos en el huerto del Edén. Ambos personajes, tanto Adán como Eva, no aceptaron que ellos habían sido unos pecadores en el principio, ¿verdad? Quisieron justificar el pecado. Adán culpó a Eva y Eva hizo lo mismo con Adán, pero entonces aquí en el caso de Job, el Señor quiere que este hombre llegue al arrepentimiento definitivo, que su arrepentimiento no sea parcial, sino un arrepentimiento definitivo, en donde Job sienta y esté seguro él que está en los brazos del Señor, perdón hermanos, que está en los brazos del Señor, y que solamente estando con él puede caminar en santidad. Si miramos esta sección, podríamos imaginarnos que el Señor está tomando lugar, que está a favor de los tres primeros oradores, es decir, de los amigos de Job antes de la intervención de Eliú. No, o sea, porque para que lo digamos de una forma rápida, estos tres hombres, los primeros tres discursos que encontramos en el libro de Job, son hombres que se empeñan, ¿verdad?, en que Job acepte que es un pecador y que él está cometiendo pecado, pero no lo ha querido confesar. Esa es la postura que tienen estos hombres de un ataque en contra de Job. Aquí podríamos pensar, de acuerdo a lo que leímos, que el Señor está actuando de igual forma, y no es así. No es así, es de una manera diferente. Job decía que era inocente, él aseguraba que era inocente, pero al hacerlo, o sea, al decir que él era inocente, él culpaba a Dios. En cierta forma estaba culpando a Dios. Y ese era el problema, ¿verdad? O sea, que el Señor sabe que él pues no puede ser culpable absolutamente de nada. Pero entonces Job está poniendo la culpa, ¿verdad?, a Dios.
No de una forma directa, no lo dice Job así, tú eres culpable de mi desgracia, Señor, pero está implícito lo que él está pensando. Él en sus discursos, capítulo 20, 21, él dice, no es posible, Señor, que los malvados estén prosperando, que tengan mucha salud, que tengan muchos hijos, que tengan muchas propiedades, y yo que soy un hombre justo, que estoy en la iglesia, mira cómo estoy, Señor, sufriendo tanto. Ese era el problema. Entonces, en cierta forma, Job estaba culpando a Dios de su condición. Y por eso es que el Señor, en su gracia, en su misericordia, Él desea que Job sea conducido al verdadero arrepentimiento a través del Evangelio. Decíamos hace 8 días, y lo volvemos a decir, que en el libro de Job encontramos mucho del Evangelio, mucho de la gracia del Señor. Y el Señor quiere mostrarle esto a Job. Job pensaba, ¿verdad?, que si él era inocente, Dios no podía ser justo al afligirlo. Él pensaba así. Yo soy inocente, Señor. Entonces, si soy inocente, Dios no puede ser justo porque Él me está afligiendo. ¿Seguro? O sea, si hay una persona como Job en la actualidad, así con las características de Job, un hombre recto, como ya lo sabemos que fue Job, justo, en las palabras de Dios, no en las nuestras. Y si Dios permite que sufra, como sufrió Job, o más, ¿Dios es culpable por permitirlo? Porque mucha gente es lo que piensa, bueno, pues si Dios es amor, ¿por qué las enfermedades? ¿Por qué tanta pandemia? ¿Por qué la guerra en Israel, en Palestina? ¿Por qué tantos niños se mueren con las bombas? Y uno pues no lo sabe, pero esa es la soberanía de Dios. Dios sí lo sabe, Dios es sabio y Él permite muchas situaciones en nuestra vida. Y por esas situaciones Dios es injusto. No, los ateos es lo que dicen y se burlan de Dios. Entonces, esta frase de Dios es amor no es cierto, dicen los ateos. Definitivamente que Dios es amor, claro que sí. Pero Dios es soberano también, mis hermanos. Y si Dios permite alguna situación en nuestra vida, aunque a nosotros sea una desgracia y no nos agrade, pues es Dios obrando desde su trono, en su trono, y Él está tomando decisiones que a Él solamente le pertenecen. Así que nosotros recordamos, ¿verdad?, cuando empezamos con el discurso de Eliú, unos capítulos antes, del capítulo 32 al 37, son los discursos de Eliú, 4 discursos, y este hombre, Eliú, le había sugerido a Job que Dios algunas veces les habla a sus hijos mediante las aflicciones para llevarlos al arrepentimiento y para fortalecer su fe. Usted lo puede consultar en el capítulo 33 de este mismo libro, capítulo 33, versículo del 19 al 30. No lo vamos a leer, usted lo puede leer, hermano. Entonces, por lo visto, lo que Eliú había dicho no había hecho ningún resultado en la vida de Job. Estábamos diciendo, ¿verdad?, cuando empezamos con los discursos de Eliú, cuando empezamos el capítulo 32 con su primer discurso, en la introducción de los discursos, decíamos que esos discursos van a preparar a Job para las palabras finales del Señor, que son estas que estamos ahora estudiando. Y entonces, ahora lo estamos entendiendo mejor. Bueno, yo lo estoy entendiendo mejor, espero que también usted y todos. ¿Cómo es que Eliú le estaba preparando poco a poco para que cuando él escuchara las palabras del Señor ya estuviera él convencido, o ya estuviera convencido? Pero no, vemos que no hizo ninguna mella en la vida de Job las palabras de Eliú, porque Job continúa estando igual. O sea, si el Señor está hablando de esa forma a Job, es por algo, ¿verdad? Si Job ya hubiera meditado las palabras de Eliú desde el principio, si se hubiera tenido un buen resultado del que esperaba Eliú, si Job hubiera aceptado humildemente desde que terminó de hablar Eliú, entonces el Señor ya no se hubiera manifestado como lo está haciendo. Pero si está hablando el Señor desde un torbellino, dice, así empieza el capítulo 40, ¿verdad? El Señor habló desde un torbellino, es decir, el Señor mostrando su soberanía,
No que físicamente o literalmente estuviera en un torbellino, no, sino están usando alegorías, figuras, para que entendamos cuál es la forma en que Dios quiere revelarse a su pueblo. El Señor está manifestándose a Job desde la misma naturaleza. Seguramente cuando están en los discursos, seguramente está lloviendo, literalmente está lloviendo. Lo podemos pensar, seguramente es eso, porque estos hombres escritores se valían de cualquier elemento para poder hablar las verdades del Señor. Y entonces llueve y él entonces comienza a tomar estas alegorías y son palabras, ¿verdad? Entonces estamos comentando, ¿verdad?, que las palabras de Eliú, que ya se dijeron previamente, 4 capítulos, muchos discursos, no sabemos cuánto tiempo duró, cuántos días. Estos discursos seguramente fueron muchos días los que duraron, semanas, quizás no lo sabemos. Y todo esto no hizo efecto en la vida de Job. Todas las palabras del Evangelio que le habló Eliú, las palabras también no tan empáticas, no tan acertadas a una misma dirección que Eliú, los 3 discursos anteriores, pues tampoco le hicieron ningún efecto en la vida de Job. Entonces, Job sí era un hombre pecador, claro que sí. Y mucha gente en las iglesias tiene ese concepto, ese concepto que Job era casi como un ángel sin pecados. No hay seres humanos como ángeles. No, todos los seres humanos, ya lo hemos comentado, tenemos ese problema del pecado y lo que necesitamos es el Evangelio. Y el Evangelio implica arrepentimiento y fe de ese pecado que está en nuestra vida. Así de sencillo, pero muy difícil. Claro que sí. Entonces, vemos a un hombre que le está costando mucho trabajo y comparamos la vida de Job con la vida del apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, ya lo comentamos, con nuestra vida cuando no nos cuesta trabajo amoldarnos a la ley del Señor, a todo lo que Él nos indica. Y esa es la naturaleza del ser humano, del hombre, y también es la gracia de Dios. Es decir, por un lado la naturaleza del hombre, el pecado del hombre corrompido, etcétera, la bajeza del hombre, y por otro lado la altivez del Señor, la soberanía del Señor, la gracia del Señor, el amor de Dios para su pueblo, claro que sí. Y entonces eso es el Evangelio, y el Señor le está hablando el Evangelio a Job con la intención de que este hombre llegue completamente arrepentido y siga su vida en arrepentimiento y fe. Siga creyendo que Dios es el que le fortalece y que Dios es el que le perdona de las situaciones que él ha cometido. Y no necesariamente estoy hablando de hechos, ¿verdad? Hay pecados que están en nuestro pensamiento, y aunque no hagamos ninguna conducta, o sea, físicamente, pero el pensamiento está dentro de nosotros, ¿verdad? Y hay muchas situaciones que no nos hacen estar bien, o que perjudicamos a otras personas. También eso es pecado, claro que sí. Bueno, el Señor está trabajando con Job. El Señor no deja a su pueblo. El Señor está atento a lo que su pueblo necesita. Así que a veces la comprensión humana no puede entender a Dios, porque Dios obra de formas muy distintas, ¿verdad?, a lo que nosotros pensamos. Pero a pesar que no comprendamos al Señor tal como Él es, Dios siempre Él nos entiende primeramente, Él sí nos comprende y sabe, porque somos sus criaturas, Él nos hizo. Así que lo que para nosotros es algo terrible y que no podemos salir de la situación en la que estamos, cual sea, para Dios, yo no sé cómo sea para Dios, pero si Dios ha dicho que tú eres su pueblo, Él te va a sacar de ahí, porque Él no miente y no te va a dejar, jamás te va a dejar, en la situación que estemos, hermano. Estamos viendo a un hombre que, pues imaginémonos cómo pudo haber estado Job a esta altura, en el capítulo 40, ya con todo lo que le dijeron sus 4 compañeros, los 4 hombres que hablaron antes del capítulo 40, todo lo que estuvo escuchando, lo que él habló, y ahora está escuchando. Entonces, la condición de Job debió haber sido bien terrible, hermanos, en el tiempo que vamos ahorita, en lo que estamos estudiando.
Debió haber sido muy terrible esa condición de Job. Sin embargo, el Señor lo sacó de esa condición. Entonces sí, lo que Eliú le había dicho, tu condición, Job, siéntete afortunado. Y Job le pudo haber dicho, ¿cómo van a ser afortunados? ¿Cómo crees? No te burles de mí, pero sí, o sea, era cierto. Siéntete afortunado porque el Señor está trabajando en tu vida. Está bien, te quitó muchas cosas, te dolió, sí, pero te va a recompensar con más. O sea, y alguien puede decir, bueno, pues ¿para qué hace eso Dios? Yo tengo amigos que así son. Y luego, o sea, una vez estaba platicando así de estas cosas y me preguntaban, bueno, entonces ¿para qué hace eso Dios? Si finalmente te va a dar más, ¿para qué permite sufrir? Y no entiende. O sea, una persona que no conoce de la gracia de Dios, una persona que no sabe del amor y de la soberanía de Dios y de la ira de Dios, pues se confunde, claro. Y dice, no entiendo. Pues es más aceptable decir que no entiendes y a decir que Dios no existe. Es muy diferente, ¿verdad? O sea, el ser humano, por no entender ciertas cosas, se enoja con Dios, se pelea con Dios y termina diciendo Dios no existe. Lo dijo un hombre, ¿verdad? Hace muchos años. Friedrich Nietzsche, un alemán, un pensador alemán. Y Nietzsche terminó en un psiquiátrico loco y Nietzsche sí murió y el Señor no ha muerto. Entonces, a veces la gente se resiente por no encontrar a Dios y termina diciendo eso, Dios no existe, y eso no es válido. De acuerdo a la comprensión o al raciocinio humano, no es válido. O sea, es risible decir eso. Bueno, Job está encaminado, ¿verdad? Está siendo encaminado para un verdadero arrepentimiento, para que él encuentre la vida, la brecha en donde está el arrepentimiento, la fe, el arrepentimiento, fe, y que siempre él pueda ver la cruz como es grande. Obviamente Job no sabe que va a haber una cruz, ¿verdad? Y que no sabe eso, pero sí sabe del Mesías Salvador, sabe del Evangelio, seguramente sí, porque desde Adán y Eva se conoce del Mesías Salvador, capítulo 3 del Génesis. Se habla del Mesías Salvador, se habla de Jesús y a partir de allí toda la escritura está permeada con la idea, con la vida, con la obra, la majestuosidad del Señor Jesucristo. Así que Job conocía quién era el Mesías, sabía quién era el Mesías y al presentarle el Evangelio como se le está presentando, él, de acuerdo a la teología, de acuerdo a la lógica, él debió haber entendido, ¿verdad? Ya lo dijimos desde que Eliú lo preparó, pero no, él entendió después, bueno, así es el caminar humano, mejor dicho, así es la vida cristiana, así es el camino del cristiano. Unos aprenden rápido y la conversión es súbita y pronto dejan muchas cosas de practicar lo que practicaban antes y les va muy bien dentro de la vida cristiana y uno dice, gloria a Dios. Aleluya, ¿verdad? Qué bueno que fuera así para todos, pero lamentablemente no es así para otros. Para otros nos cuesta más trabajo o les cuesta más trabajo. No quiero incluirme en ningún grupo. Si quiere, luego me preguntan una personal, pero aquí no puedo decirlo, ¿verdad? Pero hay también así personas, ¿verdad? Que lo que dicen es lo contrario. Bueno, es muy importante, ¿verdad? Para nosotros ver esta parte de la vida de Job. Ahí en el libro del Progreso del Peregrino nos dice algo importante, ¿verdad? Es una alegoría, una ilustración, una alegoría, un ejemplo de la vida cristiana. Este hombre peregrino es una persona que él empieza a ver que en su ciudad, que se llama la ciudad de destrucción, comienza a caer, a llover como fuego, ¿no? Y él empieza a saber que ya está el fin, ¿no? del mundo y que él necesita un arrepentimiento. Así que él tiene que salir de la ciudad de destrucción, tiene que salir de sus pecados, una alegoría, y tiene que ser conducido, tiene que caminar hasta la ciudad celestial. O sea, es decir, tiene que cumplir el propósito que tiene el Señor, el Espíritu Santo con él. Efesios capítulo 1, versículo 6 al 12, el que empezó la buena obra en usted, él la va a terminar. Entonces, esa es la vida del cristiano. Y se conoce, el libro se llama El Progreso del Peregrino, porque este hombre cristiano, o sea, se le da el nombre de cristiano en el libro, es una persona, se llama cristiano, y va conducido, ¿verdad?,
hombres que se le aparecen en el camino, como evangelista que le muestra el evangelio, pero también se le presentan dificultades. Hay personajes que se le presentan, por ejemplo, uno que se conoce como el sabio según el mundo, donde lo quiere confundir y le dice, no leas esto, mira, te dijeron que te vayas por este camino, yo te muestro uno mejor, ven, es más fácil, más rápido, y lo enreda, ¿verdad? Y lo confunde. Así es la vida cristiana. Bueno, ese es un libro. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo una conversión no tan súbita, ¿verdad? Porque ya lo dijimos, capítulo 7, él tiene problemas aún todavía, pero Pedro fue un hombre más que tuvo más problemas. En Gálatas encontramos el apóstol Pablo regañando a Pedro por ser un hipócrita y le llama hipócrita, así le dice con esas palabras, eres un hipócrita, Pedro. ¿Cómo? Hipócrita el apóstol Pedro, pues eso le dice otro apóstol, compañero suyo, porque lo conocía, ¿verdad? ¿Cómo era? Usted sabe la historia, ¿verdad? Bueno, entonces lo que estamos diciendo con los ejemplos que estamos mostrando es la condición del ser humano, que es un hombre pecador, como Job lo era, como lo somos nosotros, y la gracia de Dios de sacarlo de esa condición es apremiante para el Señor. Dios lo quiere sacar de la condición y lo quiere llevar a una verdadera restauración donde Job encuentre la fortaleza para su vida. Entonces, hermanos, bueno, estamos comentando, yo creo que ya no nos va a dar tiempo terminar. ¿Cuánto tiempo vamos, hermano Alejandro? 25. Bueno, vamos a terminar, yo creo, unos 5 minutos más, 10. Y bueno, estamos en los diálogos, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita en el capítulo 40, el Señor le habla muy fuerte, de una forma muy áspera a Job. O sea, son palabras fuertes, muy fuertes. En su primer discurso, Dios puso en tela de juicio su sabiduría. Aquí hace lo mismo en cuanto a su poder, y lo hace con el propósito de quebrantar el orgullo pecaminoso que estaba aumentando, ¿verdad?, en el corazón de Job. Ya lo dijimos. Le recuerda a Job que su justicia abarca el universo entero, el cual creó y controla. Es decir, Dios controla todas las cosas, ¿verdad? Pero el Señor desafía a Job con esas preguntas y afirmaciones. Lo hace para recordarle que Job es pretencioso de su parte en querer juzgar a su Creador. Le pregunta a Job si acaso tiene un brazo o una voz como la suya. Ya leímos los versículos. La palabra brazo lo que sugiere es poder, fuerza. Por eso cuando vemos en el Éxodo, ¿verdad?, al inicio, que dice, y el Señor sacó a Israel con su brazo de Egipto. No que Dios tenga un brazo, ¿verdad?, como el mío, ni como el de usted, no, sino está simbolizando, para denotar poder. Y el Señor le pregunta, ¿tu brazo es como el mío? Y después le dice, ¿tu voz tiene el trueno que la mía? Y lo que sugiere la palabra voz es autoridad. Entonces Dios le está diciendo, ¿tú tienes el poder y la autoridad como la tengo yo? Y la respuesta pues es no, claro que no, nadie. Entonces, pero el Señor le habla fuerte, o sea, es muy áspero. ¿Cómo es que el Señor le habla a este hombre? Y eso es muy necesario para un hombre que está deseando caminar en la vida cristiana, ¿verdad? En la vida que conduce al Señor. Y entonces lo que hace el Señor aquí con estos versículos es que le está mostrando a Job el poder y la autoridad que él tiene como un Dios poderoso. Y bueno, ya después de preguntarle, ¿verdad?, a Job si tenía un brazo o una voz como la suya, el Señor también lo reta a actuar de acuerdo con esto. En los versículos, o sea, dice, si tú tienes el poder y la autoridad, pues actúa en cuanto a ese poder. ¿Para qué me consultas? ¿Para qué ya escuchaste a estos hombres que, pues, según tú no te dieron nada, no los hubieras escuchado? Tú mismo arregla tu situación. Pero pues no tienes eso, ¿verdad? No tienes el poder ni la autoridad que tengo yo. Son las palabras del Señor fuertes para Job, sí, pero son bien necesarias. Entonces,
ya lo dijimos, ¿verdad? No es para avergonzar a Job, es para humillarlo, sí, para humillar el orgullo que tiene este hombre y que él llegue a un arrepentimiento, pues, verdadero. Si Job entonces podía salvarse a sí mismo y él podía pisotear a todos sus enemigos, entonces Dios admitiría que Job era autosuficiente y que no necesitaba la salvación del Señor. Y pues bueno, ya lo dijimos, que él no lo podía hacer, ni lo puede hacer. Y eso es muy necesario, ¿verdad? Que lo sepamos. Job, si lo recordamos, Job había acusado al Señor de injusto porque sentía que Dios no había tratado a los impíos de acuerdo a la iniquidad que ellos estaban haciendo. Ya lo dijimos, Job los veía prosperar y dice, ¿cómo es posible, Señor, que estén prosperando y yo que soy bueno, mira cómo me va? Bueno, eso si usted lo quiere consultar está en el capítulo 21, ¿verdad? Los discursos de Job, capítulo 21, versículo 7, se queja Job y bueno, cuando hace esto, pues Job está culpando al Señor definitivamente. Así que en el primer discurso, ya para terminar por el día de hoy, en el primer discurso del Señor, en los capítulos 38 y 39, tuvo el efecto de hacer que Job confesara con toda humildad lo indigno que era. Eso ya lo vimos en los primeros 5 versículos que leímos hace 8 días. Vamos a ver, ya estamos terminando. Entonces el Señor le habla, da un primer discurso en los capítulos 38 y 39 y en el capítulo 40 vemos el resultado. Es decir, ya va teniendo resultados, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Dice, entonces respondió Job a Jehová, estoy leyendo el capítulo 40, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es decir, ahí va Job, ¿no? Ahí va, o sea, va progresando. ¿El evangelio tiene resultado? Claro, hermano, claro que sí, pero no es cuando uno quiera. O sea, a veces queremos que la gente que le estamos hablando del evangelio, o sea, y no me refiero a los de la iglesia, ¿no? Sino me estoy refiriendo a gente que estamos quizá evangelizando y queremos que rápido se congreguen, que estén en la iglesia, que estén cantando. Bueno, si es rápido, qué bueno, pero si no es rápido, pues es en el tiempo del Señor. Aquí Job ya se aventó 40 capítulos, quién sabe cuántos días, y hasta apenas después del capítulo 40 él va ya entendiendo más, y falta por entenderle. Por eso más adelante el Señor, en el segundo discurso que es más adelante, Dios va a hacer que la atención de Job esté puesta en 2 animales gigantes, ¿verdad? Y otra vez vamos a leer más adelante muchas preguntas, muchas preguntas, que al final todas ellas, las preguntas son encaminadas a ver si Job tiene el poder de controlar a esas bestias, de poderlas alimentar, de si Job sabe cuánto tiempo tardan para aparearse. Muchas preguntas que el Señor le hace. Son muchas preguntas, pero ya lo dijimos, siempre con la finalidad de que Job entienda que él no tiene el poder que tiene el Señor. Y no es concebible que Job ni nadie esté queriendo retar a Dios en el sentido de reclamar lo que él hace. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. El poder de Job, el poder suyo, el poder mío es extralimitado en comparación con el poder que tiene Dios. Y eso es lo que Dios quiere con Job. Eso es lo que Dios desea seguramente con nosotros, ¿verdad? Que estamos también en su iglesia, y desea que seamos hombres y mujeres humildes, que reconozcamos que solamente en el Señor está nuestra confianza, pues Él sí tiene todo el poder ante toda circunstancia. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, te damos gracias porque permites que veamos esa parte de tu palabra, Señor. Oramos a ti para que a través del Evangelio nosotros siempre seamos conducidos en arrepentimiento y fe de las situaciones que pensamos o hacemos o intentamos practicar, Señor. Oramos para que siempre tu mano de poder esté en nuestra vida, que siempre nos conduzcas con autoridad a través de la Escritura, Señor, y que nos des los pasos
seguros, Señor, para que nuestra fe esté siempre fortalecida. Te agradecemos por el tiempo que nos permites de leer la Escritura. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con tu Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.